Antes de la boda de mi hermano, vi que mi tarjeta había pagado la factura completa de la recepción. Él se rió: eres rica y estás sola. Considéralo tu regalo. Era mi último dinero. Mi mamá dijo: no causes problemas. Le respondí con rabia: solo ustedes tendrán problemas. A la mañana siguiente, estaban sumidos en el caos. Cuando finalmente me llamaron llorando, simplemente hice esto. Siempre supe que mi hermano, Brandon, era descuidado con el dinero. Era el tipo de persona que le enviaba $30 a alguien por Venmo. Luego se gastaba 50 en bebidas sin pestañear, y para el final de la semana, ya estaba pidiéndoles a nuestros padres dinero para la gasolina. Solía atribuirlo a que era joven, pensando que maduraría una vez que la vida lo golpeara más fuerte. Nunca pensé que el primer golpe real me lo llevaría yo. Todo comenzó aproximadamente un mes y medio antes de su boda. Vino a mí con todo un discurso sobre cómo la florista había subido el precio, cómo el fotógrafo quería un depósito más grande, y cómo ya había agotado el límite de sus tarjetas. Me sentí mal. Nuestros padres no tenían mucho, y a mí me iba bien. Trabajo en tecnología, vivo sola, no tengo hijos, y sí, he sido cuidadosa. He estado ahorrando desde que tenía 22 años. Le dije que podía ayudar con algunas cosas si lo necesitaba, pero solo dentro de lo razonable. Me preguntó si podía simplemente enviarle el dinero, y le dije: no quería meterme en eso. En su lugar, me ofrecía pagar directamente, o a dejarle usar una pequeña tarjeta prepago que cargué con $1000. Ese fue mi regalo, incluso bromeé al respecto, diciendo: este es tu regalo de bodas. Disfrútalo, pero eso es todo. No vuelvas a por más. Él se rió y prometió que no lo haría. En algún momento de ese proceso, le di acceso temporal a una de mis tarjetas bancarias. Ese fue mi error. Pensé que la había eliminado más tarde. Aparentemente, no lo hice. O tal vez encontró una manera de mantenerla registrada. Nunca lo sabré realmente. Avancemos a la noche antes de la boda. Estaba sola en mi Airbnb. Todos los demás se alojaban en un resort de lujo a unos 20 minutos, pero yo necesitaba mi espacio. El día había sido agotador. Demasiada gente, demasiadas expectativas, y algunos comentarios malintencionados de nuestra madre sobre lo bueno que era que yo siguiera soltera y pudiera permitirme ayudar. Alrededor de las 11 de la noche, recibí una notificación de mi banco. Transacción de gran importe aprobada. Pensé que era un fraude. Abrí la aplicación y lo vi. $9,870. El pago completo del lugar de la recepción, desde mi cuenta. Al principio, ni siquiera entré en pánico. Pensé que era un error. Luego, revisé mi historial de transacciones. Llevaba días sacando dinero, pequeñas cantidades aquí y allá. $500, luego 200, luego 1100, y después el golpe final. Me quedaban $11,33 en mi cuenta. Me había dejado completamente en la ruina. Lo llamé. No contestó. Volví a llamar, nada. A la tercera vez que contestó, sonaba medio borracho y completamente indiferente. Dijo algo que nunca olvidaré: eres rica y estás sola. Considéralo tu regalo. Ni siquiera respondí. Simplemente colgué y me quedé mirando la pantalla. Me sentí mal, y ni siquiera por el dinero. Sí, era todo lo que tenía, pero era porque así es como él me veía. No como su hermana, sino como una billetera. No dormí esa noche. No pude. No dejaba de darle vueltas en mi cabeza. Cada estúpida vez que le dije que sí. Cada vez que pagué una factura, o lo llevé a algún sitio, o respondí por él, me di cuenta de que no solo lo estaba ayudando, lo estaba permitiendo. Alrededor de las 7 de la mañana, llamé a nuestra madre. Le conté exactamente lo que había hecho. Su respuesta: no causes problemas. Es su gran día. Estaba angustiado. Fue entonces cuando estallé. Le dije: solo ustedes tendrán problemas. Luego colgué, tomé mis maletas y me fui. Sin despedidas, sin notas, solo silencio. Para cuando se dieron cuenta de que me había ido, yo ya estaba a medio camino de mi apartamento. Mi teléfono no paraba de vibrar.
Llamadas perdidas de mi padre, mensajes de mi tía preguntando dónde estaba. Uno de Brandon, diciendo que estaba siendo dramática. No respondí a ninguno. Pero mientras conducía, hice una llamada muy importante, a mi banco. Reporté la transacción, les dije que no había autorizado el pago. La marcaron de inmediato. Estaba bajo revisión, pendiente de investigación. El salón de recepciones no tardó en darse cuenta. A la mañana siguiente, el tono de las llamadas cambió. La prometida de Brandon fue la primera en llorar. Me llamó, presa del pánico, y dijo que el lugar amenazaba con cancelar, a menos que el dinero volviera a aparecer. Al parecer, el cargo había sido rechazado. No tenían un plan B. Nadie más tenía el crédito. No dije mucho. Solo le dije la verdad. No voy a pagar ni un céntimo más. Ya lo resolverán. Luego colgué. Ese fue el momento en que las grietas comenzaron a aparecer, y yo apenas estaba empezando. Después de colgarle a la prometida de Brandon, no sentí rabia, ni siquiera estaba insensible. Era otra cosa. Como si se hubiera accionado un interruptor. Por primera vez en mi vida, realmente no me importaba lo que les pasara a ninguno de ellos. Apagué mi teléfono y me senté en el suelo con mi portátil. No estaba llorando. No estaba temblando. Simplemente estaba revisando, metódicamente, cada transacción de los últimos 2 meses. Cada dólar que Brandon tocó, cada cargo aleatorio que coló sin que me diera cuenta. Gasolineras, floristerías, una licorería, un cargo de $600 de un lugar de alquiler de trajes en Manhattan del que nunca había oído hablar. Todo sumaba. No solo había pagado la recepción. Me había estado desangrando en silencio, antes de dar el golpe final. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Imprimí los extractos bancarios, presenté un informe a mi banco para marcar las transacciones, y empecé a recopilarlo todo. Aún no sabía qué iba a hacer, pero quería estar preparada. Al anochecer, volví a encender el teléfono. Tenía más de 40 llamadas perdidas. Brandon, nuestra madre, nuestro padre, incluso mi primo Travis, con quien no había hablado en meses. Los mensajes de voz eran de todo tipo. Brandon tenía un tono arrogante al principio, decía que me había puesto en ridículo y que había arruinado su día, que estaba montando un escándalo por un pequeño préstamo familiar. Más tarde, los mensajes de voz se volvieron desesperados. Dijo que encontraría la manera de devolvérmelo. Luego llegó el mensaje de mamá, simplemente ven mañana. No empeores las cosas más de lo que ya están. No querrás cargar con este rencor para siempre. Me quedé mirando la pantalla. Me di cuenta de que ella realmente creía que lo peor que estaba pasando en ese momento era que yo estuviera molesta. No el hecho de que su hijo hubiera vaciado los ahorros de mi vida. No que se hubiera reído en mi cara. No que todos lo hubieran consentido. Así que le envié una sola línea: criaste a un ladrón. Ahora, lo verás hundirse. Luego, la bloqueé. No fui a la boda. Ya sabía que se estaba desmoronando. Sin el lugar, intentaron celebrar la ceremonia en el patio trasero de nuestra prima Diane. Alguien publicó fotos en Facebook más tarde. Sillas de plástico, manteles que no combinaban, un DJ de pie bajo una carpa con un altavoz roto. El tipo de boda que organizarías en 2 horas, sin dinero y sin un plan de respaldo. No me sentí mal. Ni siquiera me sentí satisfecha. Simplemente sentí que todo había terminado. 2 días después de la desastrosa boda, todo se calmó. Demasiado. Fue entonces cuando supe que estaban tramando algo de nuevo. Mi padre llamó, dijo que estaban trabajando con alguien que podría ayudar a suavizarlo todo. No dijo mucho, pero su forma de hablar me revolvió el estómago, como si hubieran encontrado una manera de evitarme. Le pregunté directamente, ¿qué hiciste? Dijo que no me preocupara, que era una solución temporal, que nos ayudaría a todos a largo plazo. Esa palabra me dejó helada, nosotros. Terminé la llamada y fui directamente a mi informe de crédito. Había una solicitud de préstamo personal a mi nombre, por $15,000, pendiente de aprobación. Me quedé mirándola durante 1 minuto entero. Aún no procesada,
pero enviada usando mi información, mi número de seguro social, mi dirección. Lo habían hecho. Habían actuado a mis espaldas e intentado sacar un préstamo a mi nombre, como si yo fuera solo una fuente de financiación a la que olvidaron pedir permiso, como si fuera de su propiedad. Llamé a la compañía de préstamos de inmediato. Presenté una reclamación por fraude, y la bloquearon. Les dije que yo no lo había solicitado, que nunca autoricé a nadie. La mujer al teléfono hizo una pausa cuando le dije que era mi familia. No dijo nada, pero pude oír el juicio en su silencio. Cuando colgué, abrí mi portátil de nuevo. Esta vez, no solo estaba documentando. Ya no me estaba preparando. Estaba actuando. Llamé a mi abogado, le conté todo, desde el dinero robado hasta el intento de préstamo. Le envié las capturas de pantalla, los extractos, el informe. Me preguntó si estaba segura de que quería llevar esto más lejos. Dije que sí, y lo decía en serio. Le dije que quería presentar una demanda formal contra Brandon por robo y fraude. También le dije que quería asegurarme de que mi nombre quedara limpio de cualquier cosa que hubieran tocado. No iba a hundirme con ellos. No iba a ser la hermana mayor olvidada que, en silencio, asume el golpe y sigue adelante. Cruzaron una línea que ni siquiera sabía que tenía. Y ahora, iban a aprender lo que pasaba cuando dejaba de perdonar. 3 días después de abrir el caso de fraude, mi teléfono se llenó de llamadas perdidas de números que no reconocía. Las dejé estar, dejé que rondaran en la barra de notificaciones. Finalmente, revisé los mensajes de voz. La voz de Brandon estaba allí 5 veces, cada una más tranquila que la anterior, como si alguien lo estuviera entrenando sobre qué decir. Lo siento, se me fue de las manos. Lo arreglaré. No sentí nada al oírlo. Solo un extraño y lúcido reconocimiento de que, dijera lo que dijera ahora, era para controlar los daños, no para mí. Luego llamó mi madre. Quería que viera el panorama general. Sonaba cansada, como si este fuera un problema que yo podía solucionar con el perdón. Mencionó sus planes, la presión sobre Brandon, cuánto se habían esforzado todos para que ese día fuera perfecto. Me preguntó si retiraría la demanda y lo manejaríamos en privado, como familia. Era la misma petición, pero con palabras más suaves. Le reenvié su mensaje a mi abogado. En menos de un día, el equipo de fraude del banco me devolvió la llamada. Habían revertido las transacciones. Los $9.870 estaban de vuelta en mi cuenta. Sentí alivio por un segundo, y luego se desvaneció. La reversión desencadenó una lucha diferente. En lugar de la recepción, que ya había publicado confirmaciones y redactado contratos, marcó el cargo como fraudulento. Eso significaba que lo trataban como un engaño a nivel empresarial, y alguien tenía que responder por ello. El tono de Brandon pasó de arrogante a apenas disimuladamente aterrado. Me envió mensajes de texto con acuerdos que juraba que cumpliría, planes de pago, una tarjeta de crédito que agotaría, promesas de trabajar turnos extra, todo planeado como un guión. Incluso se ofreció a devolvérmelo en pequeñas cuotas mensuales. Durante años. $200 al mes. Las matemáticas parecían un insulto. Su abogado envió una carta certificada exigiendo una mediación, advirtiendo sobre un daño irreparable a las relaciones familiares. La redacción era intencionadamente dramática, como si esto fuera una telenovela y yo fuera la villana. También reenvié eso. Mi abogado respondió presentando demandas actualizadas, que incluían el intento de solicitud de préstamo y un paquete detallado que mostraba el patrón de retiros. No fui a la mediación. No acepté visitas. Dejé de abrir la puerta cuando mi padre llamaba. Dejé que organizaran su culpa y sus amenazas entre ellos, mientras yo me centraba en asegurarme de que mi nombre permaneciera limpio. Luego intentaron un nuevo ángulo, tácticas de miedo. Alguien me envió un mensaje de texto que decía que me arrepentiría de haber arruinado a la familia. Otro me advirtió que estaba buscando venganza legal por unos pocos errores. Era obvio quién les había dado esas ideas. También era obvio quién había sido tratado como un cajero automático durante meses. Fue entonces cuando dejé de querer disculpas. Dejé de querer un lo arreglaremos. Empecé a querer consecuencias que estuvieran a la altura de lo que habían hecho.
Quería mi vida de vuelta, no un remordimiento actuado. Quería que sintieran las repercusiones de confiar en que su hijo dorado podía tomar lo que quisiera y salirse con la suya. Así que seguí adelante. Seguí enviándole todo a mi abogado. Mantuve abiertos los informes de fraude. Dejé que vieran cómo la maquinaria legal se movía, lenta pero inevitablemente, hacia ellos. Y por primera vez en años, sentí algo que no me había permitido, una calma pequeña y constante. Me habían convertido en una partida en una hoja de cálculo. Yo estaba reescribiendo esa hoja de cálculo. Después de la carta de mediación y el préstamo estancado, pensé que podrían rendirse. Estaba equivocada. Una semana después, mi abogado me llamó con algo que me volvió a revolver el estómago. Había nuevos documentos, facturas, un acuerdo de crédito, incluso un sello de notario, todo vinculado a transacciones que aparecieron después de que el banco revirtiera el pago de la recepción. No solo estaban desesperados, eran imprudentes. Alguien había usado mi nombre para establecer líneas de crédito temporales y cuentas comerciales a corto plazo. Se habían creado pequeños negocios a mi nombre para catering, alquileres, incluso un fotógrafo del que nunca había oído hablar. La mayoría no se había completado, pero algunos pagos se habían procesado. Cargos que se reflejarían en mi crédito si no los detectaba ahora. Pregunté quién lo hizo. Mi abogado dijo que había rastros que apuntaban a un tercero, un solucionador que alguien de la familia conocía, un tipo que ayudaba a la gente con el papeleo. El nombre de mi padre apareció en una conversación. También el de Brandon. La voz de mi madre, en una llamada grabada que obtuvimos a través del proceso de descubrimiento, sonaba extrañamente cortante cuando le preguntó al solucionador si Katie realmente se daría cuenta. Esa llamada fue breve, porque el solucionador no esperaba que yo investigara. Fue el tipo de cosa que cambia cómo piensas sobre la gente con la que creciste. Ni una sola persona de mi familia llamó para preguntar si estaba bien mientras esto sucedía. Llamaron al solucionador. Cuando confronté a mi padre por teléfono, intentó justificarlo. Dijo que la boda se estaba desmoronando. Dijo que teníamos que hacer algo. Dijo que él nunca había firmado nada en realidad. Me rogó que no arrastrara a todos a los tribunales. Dijo que nuestros abuelos no lo entenderían. Me preguntó si podíamos manejarlo en silencio, como adultos. Le dije que no. Le dije que quería todo registrado. Unos días después, el solucionador se dio cuenta de que no iba de farol. Se puso en contacto con un mensaje que parecía una advertencia: si insistía, él podría asegurarse de que el papeleo desapareciera. Insinuó formas en que el caso podría resolverse sin abogados. El mensaje era una extorsión apenas velada. Se lo reenvié a mi abogado y a la policía. Fue entonces cuando las cosas se volvieron nucleares. Brandon perdió su trabajo. Su empleador le dijo que había preocupaciones sobre mala conducta financiera relacionada con las cuentas de los clientes. Nada criminal en papel todavía, pero suficiente para que su gerente lo suspendiera, pendiente de una auditoría interna. Me llamó, con voz débil, ofreciéndome transferirme un coche, cualquier cosa para llegar a un acuerdo. Le dije que hablara con su abogado. Colgó. Mis padres comenzaron a fracturarse de una manera que no esperaba. Siempre habían sido un frente unido cuando se trataba de encubrirlo, pero la extorsión del solucionador los dejó expuestos. Mi madre se volvió contra mi padre y le dijo que no sabía en qué estaba pensando. Mi padre empezó a llegar tarde a casa, respondiendo llamadas en el garaje. Podía oír cómo sus historias se deshacían cuando llegaban los correos electrónicos. Citaciones, notificaciones, preguntas de gente que quería pruebas. Podría haberme sentido triunfante. En cambio, me sentí vacía. Su desesperación los llevó a hacer cosas que acumulaban consecuencias sobre consecuencias. El solucionador, presintiendo el peligro, desapareció. La policía destinó recursos al intento de préstamo y a las cuentas falsificadas. Mi abogado solicitó medidas cautelares para asegurarse de que mi crédito estuviera limpio y para preservar las pruebas. Luego, uno de los amigos de Brandon, el que había sido su planificador a pequeña escala, se equivocó y me dijo algo revelador. Brandon entró en pánico el día antes de la recepción y soltó que ya había usado la tarjeta de Katie. Y entonces, el amigo sugirió que el solucionador podría ayudar a que pareciera que Katie intentó ayudar.
Ese amigo no se dio cuenta de que yo ya lo tenía todo. No sabía que había estado construyendo un mapa. Por la noche, cuando el teléfono finalmente dejó de sonar, me encontré mirando fotos antiguas de nosotros de niños. No porque los extrañara, sino porque quería entender con qué facilidad la gente se miente a sí misma. Como una sola decisión, una boda llevada a la fantasía por un hijo que se sentía con derecho a todo, pudo hacer que toda una familia actuara como criminales. Vinieron a mí de nuevo, esta vez más humildes. Mi madre apareció en mi apartamento con un ramo de flores y un discurso que había practicado, diciéndome que lo sentían, que se habían equivocado, que lo arreglarían todo. Mi puerta estaba cerrada. Se fue y me envió un mensaje diciendo que se pondría en contacto. Presenté más mociones. Solicité la congelación de activos donde pude. Quería que el papeleo mostrara el rastro de las decisiones, de las llamadas, de los mensajes del solucionador, de las solicitudes de préstamo. Quería que los jueces vieran que no se trataba de una familia en crisis. Fue un intento coordinado de tratarme como un cajero automático. Esa semana, el patrón emergió con total claridad. Cuanto más intentaban encubrirlo, peor se ponía. Y cada vez que mentían, creaban algo nuevo sobre lo que tenían que mentir. Estaban viviendo en una casa de espejos, y la habían construido ellos mismos. Unas 2 semanas después de presentar la demanda completa, las cosas cambiaron rápidamente. Mi abogado llamó para decirme que la oficina del fiscal del distrito había abierto oficialmente un caso contra Brandon por robo de identidad y fraude. Ya no era solo civil. Era potencialmente criminal. Lo que lo llevó a ese punto fue un rastro de papel tan torpe, que resultaba insultante. La solicitud de préstamo falsa, las facturas de catering a mi nombre, las firmas alteradas, todo ello vinculado directamente a mi identidad robada. ¿La ironía? Se habían vuelto codiciosos y descuidados. El solucionador que Brandon usó, había enviado algunos de los documentos fraudulentos a través de una dirección de Gmail que contenía su nombre completo. Intentó actuar como un genio de las trastiendas, pero el idiota dejó metadatos en los PDF y marcas de tiempo que lo situaban a él y a Brandon en la misma dirección cuando todo ocurrió. Le reenvié la última parte de mi documentación al investigador. Eran más de 60 páginas. Cada mensaje de texto, cada correo electrónico, cada transacción. Ya no había escapatoria. Brandon finalmente se quebró cuando la policía apareció en su apartamento. No lo arrestaron, pero sí lo interrogaron, y al parecer, no lo había visto venir. Me llamó tarde esa noche, desde un número que no reconocí. Contesté porque, a esas alturas, la curiosidad superaba todo lo demás. Estaba llorando. No gritando, no defendiéndose, simplemente destrozado. Dijo que no pretendía que llegara tan lejos. Que entró en pánico, que estaba tratando de arreglar lo de la boda, que los pagos comenzaron siendo pequeños, pero que luego el lugar dijo que necesitaban el importe total, y no supo qué más hacer. Me suplicó que no presentara cargos. Me dijo que su esposa amenazaba con dejarlo, que se había mudado temporalmente con sus padres, y que su cuenta bancaria conjunta había sido congelada después de que mi informe de fraude desencadenara una investigación secundaria por parte del equipo legal del lugar. No dejaba de decir que todo fue solo un error, que lo sentía. Escuché todo, y luego le dije lo que le había dicho al banco, al fiscal, al lugar de la recepción y a mi abogado. No iba a retirar nada. Quería que me devolvieran el dinero, que mi nombre quedara limpio, y que se aclarara todo. Punto. Si necesitaba explicarse, podía hacerlo ante un juez. No discutió. Solo dijo, de acuerdo, y colgó. Ese fue el momento en que supe que finalmente había entendido lo que había hecho. No porque yo lo hubiera convencido, sino porque el daño finalmente lo había alcanzado, y ya no podía esconderse de él. Una semana después, mis padres aparecieron en mi apartamento. No los dejé entrar, pero abrí la puerta lo suficiente para ver cómo esto también los estaba destrozando. Mi madre sostenía una pequeña caja envuelta. Mi padre no dijo nada. Mi madre dijo que querían disculparse en persona. Dijo que no sabían que el préstamo era real, que pensaban que Brandon solo estaba ganando tiempo, que no querían hacerme daño. Luego dijo algo que me golpeó más fuerte de lo que esperaba: pensamos que lo superarías, como siempre. Como siempre. Tenía razón.
Siempre lo había dejado pasar. El dinero de cumpleaños que pidió prestado y nunca devolvió. Las vacaciones que no tomé para poder ayudarlo con la diferencia de su matrícula. Las cenas familiares donde me miraban como si tuviera suerte de no tener hijos y ser exitosa, como si eso significara que les debía algo. Le dije que ya no estaba enfadada. Simplemente, no podía ser su hija mientras siguieran fingiendo que esto no era real. Luego cerré la puerta. Esa semana, mi abogado presentó la demanda civil final. Brandon era el demandado principal. Mis padres fueron nombrados por intento de complicidad y por facilitar el fraude de identidad. Fueron notificados al día siguiente. Me dijeron que mi padre ni siquiera abrió el sobre al principio. Simplemente lo dejó sobre la mesa, como si ignorarlo lo hiciera desaparecer. Pero no fue así. Nada lo hizo. Brandon perdió su trabajo oficialmente. Su empleador rompió lazos discretamente, citando problemas internos. Su esposa publicó declaraciones vagas en Facebook sobre la confianza rota y la gente que arruina sus propias vidas. En lugar de la recepción presentó su propia demanda por separado contra él por fraude contractual, y su abogado dejó claro que no llegarían a un acuerdo fuera de los tribunales. Mientras tanto, las cuentas bancarias de mis padres fueron puestas bajo revisión debido a múltiples transacciones sospechosas vinculadas al solucionador, que había desaparecido por completo. Se quedaron con honorarios legales, un crédito dañado, y un recordatorio muy caro de que la lealtad familiar no te exime de las consecuencias. ¿Y yo? Mi nombre fue limpiado. Mi saldo bancario fue restaurado. Mi crédito fue reparado. No los perdoné. No lo necesitaba. El perdón implicaría que alguna vez consideraría volver. Pero ya no estaba enfadada. No porque hubiera sanado, sino porque había ganado. Había protegido lo que ellos pensaban que podían tomar. Me mantuve en pie mientras ellos se derrumbaban bajo el peso de sus propias mentiras. Pensaron que me rompería. Yo solo los vi caer. 3 meses después de presentar la demanda, me senté en la parte de atrás de una pequeña sala de audiencias, frente a mi hermano. Brandon parecía una sombra de sí mismo. Sin traje, sin anillo de bodas, solo un blazer barato y una pila de papeles que ni siquiera miró. Su abogado no paraba de susurrarle al oído, tratando de dirigir la conversación, pero Brandon no levantaba la vista de la mesa. Mi abogado lo tenía todo preparado. Extractos bancarios, documentos fraudulentos, capturas de pantalla de mensajes de texto, la solicitud de préstamo falsificada, y los correos electrónicos vinculados al solucionador. No era un debate. Era solo una cuestión de cuánto debía y cuánto tiempo estaría pagando por ello. Intentaron hablar de la presión emocional y las tensiones familiares, e incluso intentaron plantear la idea de que yo había permitido el acceso a las cuentas y, por lo tanto, había dado mi consentimiento implícito. El juez descartó eso de inmediato. La evidencia era demasiado clara, demasiado directa. Al final, se le ordenó a Brandon que devolviera la totalidad de los $9.870 con intereses, más todos mis honorarios legales. La sentencia permanecería en su historial hasta que fuera pagada en su totalidad, y si se saltaba un solo pago, la situación se agravaría. Pero ni siquiera esa fue la parte que más le afectó. El juez añadió una condición, una disculpa por escrito, presentada formalmente ante el tribunal y ante mí, no para mi beneficio, sino porque la ley consideró que lo que hizo fue personal, dirigido e intencional. Esa disculpa quedaría en un archivo. Una nota permanente de que había robado, a sabiendas, a su propia hermana. Mis padres no estuvieron en la audiencia. Ni siquiera llamaron después. Me enteré por un amigo suyo de que habían contratado a un abogado aparte, solo para lidiar con las posibles consecuencias de su implicación. Al parecer, después de que sus nombres aparecieran en algunos de los documentos sospechosos, el banco inició una revisión interna de múltiples cuentas vinculadas a ellos. Habían refinanciado su casa en silencio, no porque quisieran ayudar a Brandon, sino porque estaban tratando de proteger lo poco que quedaba a su nombre. Ya ni siquiera intentaron hablar conmigo. Ni un mensaje, ni un buzón de voz, ni una sola explicación. Y a mí me pareció bien. Después de que se cerró el caso, me mudé de mi apartamento, empaqué mis cosas, contraté una empresa de mudanzas, y conseguí un lugar al otro lado de la ciudad. Obtuve nuevas tarjetas, nuevas contraseñas, cambié mi número,
y empecé de cero. No di ninguna dirección de reenvío. No se lo dije a nadie fuera del trabajo. Por primera vez en más de un año, me sentí desvinculada de ellos. Una semana después, mientras estaba en Portland en un viaje en solitario, recibí una llamada de un número del estado de Washington. Dejé que saltara el buzón de voz. Algo me decía que esto aún no había terminado. Era la esposa de Brandon. Sonaba agotada, silenciosa. Dijo que lamentaba molestarme, pero que necesitaba decir algo. Dijo que iba a dejar a Brandon, que no se había enterado de todo hasta después de la audiencia, que él le había dicho que la situación estaba bajo control, que yo solo estaba siendo difícil, que el dinero ya había sido devuelto y que yo solo lo hacía para demostrar algo. Dijo que no fue hasta que vio el expediente judicial completo, los registros, la solicitud falsificada, el solucionador, que se dio cuenta de lo que él era en realidad. Dijo que se sentía mal. Dijo que deseaba haberme escuchado antes. No le devolví la llamada. No era personal. Simplemente no le vi el sentido. Ese capítulo estaba cerrado. Ella no me había robado. No había firmado con mi nombre, ni me había llamado dramática, ni me había pedido que lo dejara pasar por la familia. Ella era solo la última persona que aún esperaba que hubiera algo salvable en ese desastre. No sentí amargura. No sentí ganas de venganza. Me sentí libre. Mi dinero fue devuelto. Mi crédito fue limpiado. La sentencia era pública. Brandon estaba desempleado. Su matrimonio se estaba desmoronando. Y mis padres se quedaron escondidos en las silenciosas secuelas de un desastre que ellos ayudaron a crear. Salí limpia. Pude empezar de nuevo, en mis propios términos. Y los dejé con exactamente lo que ellos me dieron a mí, silencio. Que escarbaran entre las cenizas.